viendo hasta acá era el objetivo absoluto de despatologizar a las identidades transgéneros. Entonces, cuando le teníamos que poner un título a la intervención, tanto de Laura, que es psicóloga, y de Miguel, que es psiquiatra, decíamos, ¿cómo lo ponemos? O ¿cómo lo incorporamos de una manera que no se sienta tan patologizante, digamos? Entonces, el título de lo que vamos a tener hoy o de nuestro encuentro de hoy es Momentos de la participación del psicólogo dentro del equipo interdisciplinario de atención integral a las personas transgénero. Y para eso la hemos invitado a Laura Magadán. Laura es psicóloga de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y está certificada por el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Es especialista en psicología clínica y trabaja, que para mí esto sí realmente es muy importante, lo vivo también con Miguel, en el Sistema Provincial de Salud en atención primaria de la salud. Esto de estar en contacto por ahí con el sistema público de salud, a muchos de los médicos en general nos abre la cabeza de una manera muy importante. Así que bueno, Lauri, todo lo tuyo y soy espectadora, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. La verdad que me ha dado mucho trabajo esta presentación. Hace unos años que me formo en psicoanálisis y la jerga lacaniana es muy densa. Entonces todo un esfuerzo de tratar de hacer accesible el modo de pensar la clínica con pacientes trans sin que quede demasiado en un lenguaje demasiado técnico. Así que, bueno, voy a compartir la pantallita para... A ver si puedo. Bueno, como les decía Fabi, la idea en... Tenés que abrir el archivo, poner compartir presentación en vez de compartir pantalla o poner compartir pantalla y seleccionar el archivo de tu PowerPoint. Presentar ahora tengo. Bueno, toca ahí y después Sí. andate a tu PowerPoint y se va a ver. Ah, perfecto. ¿Qué nivel el secretario? Sí, sí. Y ya me lo había explicado antes. Vale, hola, Clau. La verdad que nos tiene una paciencia tremenda, una paciencia con nosotros tremenda. Hola, Clau, sí. Te extrañaba. Hola, mi vida. Sos mi ¿Cómo preferida. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo los dejé de ver ahora porque estoy con el PowerPoint en la pantalla. Pero todavía bueno. no aparece, poné presentar ahora porque todavía no nos aparece a nosotros en Meet. Abajo a la derecha te aparece presentar ahora y poné toda tu pantalla. Es que o uno o la otra, no puedo presentar ahora. Ahí está. Y ahí poné la pantalla completa. Ay, les pido disculpas. ¿Ahí se ve? Se ve, pero falta que lo pongas en pantalla completa para que se vea completo eso. ¿Ahí? Para justo se me ha congelado la imagen. ¿El resto lo ve? Ahí sí se ve, Laura. Sí, ahí está bien. Joya. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, como decía Fabi, la idea de hoy es tratar de pensar los momentos de la participación del psicólogo dentro del equipo interdisciplinario de atención de personas transgénero.
Bueno, fundamentalmente voy a abordar este punto, primero situando algunos elementos centrales. ¿Cuál es la subjetividad de la época? La sexualidad desde la perspectiva del psicoanálisis, qué elementos se conmueven al momento de la pubertad, cuáles son los tópicos que vamos a abordar en la clínica con sujetos transgénero desde la psicología y los momentos de participación del psicólogo en el equipo interdisciplinario. ¿Sí? O sea, va a ser un punto de llegada, los momentos de participación del psicólogo. Y al final voy a puntuar algunas de las pautas que se me ocurren como para pensar buenas prácticas contra la discriminación. Bueno, respecto a la subjetividad de la época, como ya hemos trabajado en el primer módulo, al menos contamos con dos leyes que están muy ligadas entre sí y que forman parte de lo que yo les quiero presentar como la subjetividad de la época. Por eso es que la voy a retomar, no de la misma manera que la trabajó el abogado, pero sí pensándolos en términos de que son cuestiones de época que se presentan no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Por un lado está la ley de matrimonio igualitario que se pone en vigencia en el 2010 y la ley de identidad de género 2 años después. ¿Qué pasa con estas leyes? Más allá de que es un fenómeno, como les decía, global, a través de estas leyes lo que vemos es una modificación en los modos clásicos de presentación del género y la filiación. Entonces, no se trata de un reordenamiento que se van a tipificar en esta ley, sino que se empiezan a multiplicar los tipos de género y también los tipos de familia. ¿Sí? Con respecto a la identidad de género, nosotros sabemos que año a año, desde que empezó a hacerse, por ejemplo, la marcha del orgullo, se fueron agregando letras al colectivo, que ahora es LGBTIQ, que quiere decir lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual, intersexual, queer. Es decir, que siempre se puede ir aumentando letras con respecto a la diversidad sexual. Por eso ahora se agrupan en el término diversidad, no tanto agregándole letras, porque es infinito. En cuanto a la filiación, la parentalidad hizo lo mismo, ¿no? Rompió con la conformación de la familia clásica, organizada en madre, padre e hijo y centrada en los lazos biológicos, y multiplicó las figuras parentales, permitiendo distintas combinaciones. De hecho, después de la ley del matrimonio igualitario, una pareja de mujeres casadas fueron a inscribir a su hijo como hijo de dos madres. Y eso no estaba previsto y contemplado en las leyes, entonces llevó a que se modifique todo el Código Civil y Comercial de la Nación para incorporar todos estos elementos que habían quedado desfasados respecto a las nuevas leyes. Entonces, no solo encontramos una pluralización de los nombres del nominalismo, que es característico de la época, sino que también se van modificando las leyes y las normas y que van ampliando el universo de los derechos de lo que todavía hoy son minorías. Y también sabemos que siempre van a surgir casos que van a quedar exceptuados de estas leyes, ¿no? Ahora bien, estas dos leyes no están al mismo nivel, ¿sí? Por eso yo escribí al lado de la ley de matrimonio igual una ruptura del orden jurídico y del orden natural. Bueno, se entiende, ¿no? El orden se entendía como orden natural, padres de sexo opuesto, a partir del cual nacen los hijos, fundamentalmente. Es
A partir de esta ley hay una ruptura y a esto se le va a sumar la ley de fertilización asistida. Y también se profundiza el hecho de que la familia ya no es en base a lazos biológicos y la filiación no va a depender, por supuesto, de padres del sexo opuesto. La ley de identidad de género implica un paso más en la ruptura con el orden natural. Pero, como sabemos que la ley de identidad de género que ya hemos trabajado, permite a un sujeto que pueda cambiar su partida de nacimiento, cambiando el sexo asignado al nacer, cambiando su nombre, toda su documentación, y le da acceso también a tratamientos quirúrgicos y hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Estas prestaciones médicas son obligatorias tanto en el sistema público como el privado de salud. ¿Cuál es la novedad de la ley argentina? Es que plantea una ruptura de la identidad de género con el discurso médico y sí, que agrupa al psicológico y al psiquiátrico. Es decir, que una persona que quiere modificar su cuerpo o su partida de nacimiento no tiene que tener ninguna autorización previa ni de un juez, como ya sabíamos, pero tampoco de un médico ni de un psicólogo. Esta ruptura permite, lo que recién les decía la doctora Reina, garantizar de alguna manera el objetivo de despatologizar lo que en el DSM-5 se llama disforia de género. Entonces, la ley de identidad de género define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal y como la persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Es lo que luego encontramos en el texto de la ley como identidad de género autopercibida. Es decir, que le agrega a la inscripción simbólica la posibilidad de una modificación en el cuerpo. Parte de la subjetividad de la época que necesitamos recorrer tiene que ver con cuáles fueron los fundamentos, el marco teórico conceptual a partir del cual se logra esta ley. Primero, se trata, como vemos acá, de descentrar la idea del sexo de una persona y sobre todo del género de lo morfológico. Entonces, en el marco conceptual se plantea esto que yo enumero acá como componentes del sexo de una persona. Está el componente cromosómico genético, que es XX para la mujer, XY para el hombre y que es invariable. El gonádico, condicionado por el anterior, que es representado por los ovarios y los testículos. El morfológico o genital externo, que es el que autoriza la asignación registral del sexo al momento del nacimiento, que está representado por la vagina para uno y el pene y los testículos para el otro. El anatómico, que es el conjunto de los caracteres sexuales secundarios, la vellosidad, el registro de la voz, etc. El psicosocial o psicológico. Este componente, aunque condicionado por los anteriores, puede disociarse de ellos. Es el resultado de las vivencias y de los sentimientos más profundamente enraizados en una persona, representado por el género femenino y masculino. A partir de la posibilidad de mostrar que el género tiene diferentes componentes, es como pueden hacer visible de que la mayoría de las personas coincide su identidad de género, su sexo psicosocial con el sexo asignado al nacer, pero que hay una minoría que es discriminada por su expresión y su identidad de género.
y que esta minoría conforma este colectivo que conocemos como trans. Y para promocionar los derechos de estas personas es que surge la necesidad de elaborar el proyecto que presentan las organizaciones ante la legislatura. Entonces, esta ley, y esto es importante, esta ley de identidad de género tiene estas consecuencias, ¿no? Agiliza el reclamo por daños para quienes son víctimas, promueve el impulso de políticas públicas concretas para la prevención de la discriminación, incorpora acciones educativas y amplía las tipologías discriminatorias. Nosotros sabemos, esto es una puntuación aparte, que podemos ir más o menos midiendo cómo va incorporándose las teorías de género en la población a partir del uso que hacen de ella o cómo lo consideran los medios de comunicación. Por eso es importante pensar que tenemos por un lado los medios, los derechos políticos, civiles y la calidad de vida de una persona trans que va mejorando a partir de esta ley de identidad de género, pero también vemos que hay algunos medios de comunicación mucho más conservadores no siempre respetan esta ley. Y bueno, para este tipo de situaciones, ahí es donde actúa creería que desde el año 95, el INADI, que es el Instituto tiene cargo, entre otros objetivos, sancionar a todos aquellos que incurran en discriminaciones por la elección sexual. En muchas oportunidades todos debemos tener recuerdos de situaciones en las que los medios de comunicación tratan al colectivo trans como, por ejemplo, hombres disfrazados de mujer. Y de hecho una situación con una actriz trans que tiene cambio de documento, que se casó y tiene 2 hijos, que le dice, un periodista le dice, vos no sos mujer y no sos madre, ¿no? Entonces la actriz, decide contestar con una carta abierta, además de que el INADI tuvo que actuar. Y los medios de comunicación, cuando planteaban la respuesta de la actriz, decían, estaba escrito en el título, la actriz se mostró una vez más molesto por los dichos del comunicador, ¿sí? Es decir, que encontramos todo el tiempo la resistencia a la ley de identidad de género y a la posibilidad de considerar al género como un derecho de una persona en los medios de comunicación que son generadores de opinión en una comunidad. Por otro lado, hay otros medios de comunicación que se dedican a sumar, digamos, a las teorías de género, y entre esos encontramos, por ejemplo, el suplemento de la revista Soy de página 12, y que en algún momento recibió un premio por las buenas prácticas contra la discriminación, este suplemento Soy, así que se los recomiendo. Bueno, a partir de la cuestión del género, podemos localizar 2 grandes polos que están en juego en la subjetividad de la época. El que podemos llamar nuevas perspectivas o perspectivas de género, en el que la familia ya no es un correlato de los lazos biológicos. La filiación no depende de la presencia efectiva de 2 padres del sexo opuesto y la parentalidad se amplía a una persona, una pareja, 2 amigos, 2 hermanos, etc. En este polo, la identidad de género es elevada al estatuto de un derecho y se enmarca en este conjunto de leyes que hemos nombrado. Pero sabemos que si la humanidad necesita tantas condiciones y tantos sistemas de prevención
para evitar los crímenes de segregación y de discriminación es porque no va de suyo que el ser humano sea tan tolerante con la diferencia. Todo lo contrario. Siempre está presente el otro polo que llamaremos modos clásicos, en el que la familia se basa en los lazos biológicos con padres de sexo opuesto, que en diferentes versiones vemos reaparecer negando la existencia de la diversidad sexual, que se apropia con palabras como natural, vida, tradición, valores, y sutilmente, por supuesto, deja del lado del otro polo a lo antinatural, la muerte, lo aberrante. Nuestra época se muestra pendularmente entre ambos polos. Coexisten como una de las tantas vías de segregación, la cual toma muchos rostros y rasgos. A veces es el color de piel, a veces la religión, a veces la condición de clase, la identidad de género o la orientación sexual. A mayor apertura, a mayor globalización, mayor apertura a la diferencia, se contraponen polos más rígidos y crueles de procesos de segregación. Para que aparezca la segregación no hace falta ninguna ideología compleja. Cualquiera de nosotros puede ser tolerante con la diferencia hasta que la diferencia del otro comienza a confrontar mi propio modo de vida. Todos tenemos algún punto en el que no conocemos de nosotros mismos, en el que todos, ese punto más interior, pero en el que todos somos extranjeros, todos somos distintos. Y cuando algo del otro me remite a ese punto, es cuando se pone en acción el rechazo, ¿sí? Entonces, no podemos dejar la segregación del lado del otro. Tenemos que tener en cuenta que todos, a veces más, a veces menos, tenemos puntos a partir de los cuales segregamos. Tiene que ver con algo constitutivo, ¿no? de los sujetos. Entonces, finalmente hay algo que se rechaza, que se segrega, que viene del otro pero remite a uno mismo. Y no podemos nunca pensar que nosotros no segregamos. Eso sería engañarnos, ¿no? Porque todos nacimos en sociedades que están estructuradas por estos sistemas de segregación. Ahí es donde el psicoanálisis nos suma un poquito de luz, porque nos da la posibilidad de entender por qué cada quien rechaza lo que rechaza, ¿sí? Cuando una persona entiende por qué rechaza lo que rechaza, es cuando el otro le resulta menos peligroso, ¿sí? Entonces es necesario que cada uno conozca ese monstruo que tiene interiormente, para que el otro, que es diferente, se vuelva más amigable. Y bueno, entiendo que de alguna manera, si estamos acá, es porque nos cuestionamos algo de esos modos que tenemos incorporados de segregación, ¿no? El psicoanálisis tiene como orientación central encontrar ese punto de máxima diferencia de cada sujeto, que eso va a contrapelo del proceso de segregación, ¿sí? A cada sujeto apunta a buscar ese punto más singular que lo saca de lo que son las identificaciones en masa, ¿sí? Y que se puede volver, por un lado, un refugio, esa singularidad como un refugio para ese sujeto, pero también otras veces se vuelve una cárcel. Así que, bueno, ese es el modo como entendemos la subjetividad de la época. Lo fundamental es que sepamos que son movimientos pendulares. Ahora, si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, los sucesos ocurridos en el último tiempo en Estados Unidos, todos estos movimientos xenófobos y las marchas
en contra de la xenofobia, bueno, dan cuenta de que ese péndulo se sigue moviendo, no son temas que que se eliminan y se superan, ¿sí? A veces hay un discurso armado que parece que todos estos elementos están superados y no, porque hay algo que forma parte del ser de cada sujeto y que de alguna manera todos segregamos en algún momento. Pero si hacemos pie en lo que tiene que ver con la identidad de género, lo que encontramos es este péndulo, ¿no? Y también, si lo llevamos a la xenofobia, también encontramos el mismo péndulo, ¿no? Se va de los modos clásicos a los modos más abiertos y que tienen una amplitud de derechos. Y siempre va y viene. Por eso en Estados Unidos pasan de Obama a Trump, en España pasa lo suyo, acá también, sabemos que también. Bueno, eso con respecto a la subjetividad del... Ahora voy a puntuar algunas cuestiones de una manera que no quiero ser demasiado densa. Al abordar la sexualidad o cómo la sexualidad se va planteando, por lo menos en el discurso del psicoanálisis, que es desde donde hacemos pie para hoy abordar a los pacientes, a todos, no es exclusivamente al paciente trans. En principio, Freud sitúa lo que es la opinión popular, ¿no? Y les leo una cita que está en el texto que les sugerí que lean, que se llama 3 ensayos para una teoría sexual, que es un artículo de 1905, o sea, tiene 115 años, ¿no? Y a esa altura Freud piensa en el artículo diciendo: la opinión popular tiene representaciones bien precisas acerca de la naturaleza y propiedades de la pulsión sexual. Faltaría en la infancia, advendría en la época de la pubertad y en conexión con el proceso de maduración que sobreviene con ella, se exterioriza en las manifestaciones de atracción irrefrenable que un sexo ejerce sobre otro y su meta es la unión sexual, o al menos las acciones que apuntan en esa dirección. Y agrega Freud, ¿no? Tenemos pleno fundamento para discernir en estas indicaciones un reflejo o copia infiel de la realidad. Y si las miramos más de cerca, las vemos plagadas de errores, impresiones y confusiones apresuradas. Freud sostiene que la sexualidad no aparece en la pubertad, sino que se presenta desde el nacimiento. Pero su manifestación se da a modo de oleadas regulares de avance del desarrollo sexual, que están intercaladas por periodos de sofocación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos donde se vuelve mucho más manifiesto el interés sexual o el desarrollo sexual en la infancia o en la adolescencia, y otros momentos donde esto se ve sofocado. Y Freud atribuye esta sofocación a la cultura misma, los padres, la escuela, ¿sí? Son todos aparatos o dispositivos que tienen como objetivo sofocar las manifestaciones sexuales en la infancia. Por lo tanto, Freud va a decir que la sexualidad tiene una vía oscilante de desarrollo, es decir, se manifiesta y vuelve, va y vuelve, pero está presente desde el nacimiento. Va a distinguir esto que dice acá como la identidad y la orientación sexual, ¿sí? Perdón, no va a distinguir. Dice que la identidad y la orientación sexual está presente desde la infancia. En la pubertad se va a reafirmar o se va a poner en duda, pero ya en la infancia se pueden encontrar rasgos que dan cuenta de la identidad y de la orientación sexual del niño.
y va a distinguir 3 periodos de la sexualidad infantil. Un periodo pregenital, que se llama pregenital porque no hay un predominio de los genitales en la sexualidad, y que tiene como característica fundamental que es autoerótica. Es decir, que se satisface en el propio cuerpo por acciones del sujeto, ¿no? Y que muchas veces se ligan a cuestiones fisiológicas, por ejemplo, a la alimentación, bueno, y a otras fases del desarrollo del niño. Esta etapa pregenital finaliza alrededor de los 5 años y ¿qué es lo que está entre? ¿Qué es lo que hace que se pase de la etapa pregenital a la etapa de la latencia? En la etapa pregenital, al final de la etapa pregenital, se van construyendo lo que Freud llama diques psíquicos, es decir, una especie de contención que va surgiendo por los dispositivos de educación que hacen surgir el asco, la vergüenza y la moral. Estos elementos hacen que la sexualidad pase a un periodo de sofocación, que es lo que se llama el periodo de latencia, donde el niño va a mostrar más interés, no es que queda absolutamente eliminada, ¿no?, la sexualidad, sino que no es tan evidente como hasta los 5 años, y lo que es la curiosidad sexual del niño pierde en primera instancia lo que es el carácter sexual y se dirige hacia la curiosidad intelectual, hacia el desarrollo de algún deporte. Es decir, que la curiosidad hace pie en la sexualidad, pero se dirige a otros elementos que son afines a los intereses de la cultura. Con el surgimiento de la pubertad, que es una nueva oleada pulsional, en el sujeto resurge la sexualidad y las manifestaciones sexuales ahora en el puber, ¿no? Pero a diferencia de la etapa pregenital, acá empieza a tener una predominancia la zona genital y ya la satisfacción no es autoerótica, sino que empieza a pasar por otra persona. Se dirige y hace un recorrido. Quiero que no se confunda esto. La satisfacción siempre es en el cuerpo propio, pero a partir de la pubertad tiene que pasar por otra persona para lograr la satisfacción, ¿sí? Esa es la diferencia que se da en la pubertad. La cuestión que hoy llamamos trans fue abordada por Freud también a esta altura de 1905, pero la plantea como inversión, ¿sí? Lo que él va a hacer al principio es recorrer la bibliografía científica que hay en relación al tema y cita a muchos de los autores que habló la doctora Reina, que nombró la doctora Reina en el módulo pasado, y va a ir contrastando lo que plantea cada uno, y así es como va a ir recorriendo hipótesis sobre la causa de la inversión sexual, cuáles son las hipótesis que sostienen que es algo innato, cuáles son las hipótesis que sostienen que es algo adquirido, también los modos de ejercerla, si hay modos que son absolutos, hay modos que son ocasionales, y fundamentalmente sostiene que el problema de la inversión es sumamente complejo y abarca tipos muy diversos de actividades y desarrollos sexuales. Por eso, él, en principio, propone trazar la distinción conceptual entre los casos donde la inversión tiene que ver con el carácter sexual del objeto o con el sujeto, que es como venimos diciendo hasta acá en los módulos anteriores. No es lo mismo que la orientación sexual sea hetero u homo, ¿no? Y otra cosa es la identidad sexual de ese sujeto.
¿sí? Que no tienen, que cada una abre a una serie de modificaciones y de clasificaciones. Entonces Freud plantea, por un lado, que hay que diferenciar la orientación sexual de la identidad sexual. Pero en 1915 agrega, porque Freud en sus artículos van a ver que en cada reedición del artículo va agregando, sacando cosas, va modificando, entonces hay un autor, que es el que también lo traduce, que se dedica a aclarar qué párrafo aumenta, qué párrafo fue sacando de edición a edición, y en 1915 agrega que para el psicoanálisis ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento. La conducta sexual definitiva se decide tras la pubertad y es el resultado de una serie de factores, algunos de naturaleza constitucional y otros que tienen una causa accidental. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la sexualidad no puede considerarse que hay que investigar la inversión y no la considerada normal, sino que la sexualidad nos interroga, sea hetero, sea homo, se sitúe en la nominación que se sitúe, ¿sí? Y que a esto le agrega también de que no se puede definir una causa para ninguna de estas opciones, ¿sí? No se trata de que si ocurre esto y esto, un sujeto va a ser heterosexual, y si ocurre esto y esto va a ser homosexual, y si ocurre tal suceso va a ser trans. Eso está totalmente excluido. Esas situaciones no se dan. Hay cuestiones en la vida de cada sujeto que tienen que ver con la etapa pregenital, con todo lo que es la sexualidad infantil, y a estas cuestiones se le suman sucesos accidentales de la vida, como a todos. Y eso va a terminar de definir lo que es el carácter sexual del sujeto y del objeto. Por lo tanto, queda desterrado o podemos sostener y afirmar de que no hay un suceso que pueda condicionar la condición trans de un sujeto. No hay un suceso único, ¿sí? Y no siempre, y como dice Freud, tiene una complejidad tal que no siempre podemos encontrar estos elementos. Simplemente los aceptamos como complejos y también los aceptamos en algún punto como insondables, ¿no? Es decir, que no, por más que busquemos, no dejan de ser, las construcciones que hagamos no dejan de ser ficciones, porque es algo que está y que se presenta y punto. En algunos momentos, y a partir sobre todo de un video de la BBC sobre las infancias trans, planteaba la identidad sexual al mismo nivel de cómo una persona se vuelve zurda o diestra, ¿no? Y lo plantea como es algo que se le impone a un sujeto y que no se puede decir o no se le puede contrariar, ¿sí? Por eso la doctora Reina hacía hincapié en esto. A determinada edad, por más que le digamos a un sujeto que se considera niño, que le queremos poner vestidito y moño, no se va a dejar, ¿sí? Porque hay algo de que no se puede contrariar respecto a esto. Bueno, entonces, como vemos, la sexualidad, tal y como la plantea el psicoanálisis, no está atada a la reproducción, y que la cuestión trans no es una enfermedad. Es en el tiempo lógico de la pubertad donde se presentan con mayor fuerza y se reformulan los modos de tener y de habitar un cuerpo sexuado. No es que no se presente antes. En la pubertad, cuando se presenta, mueve
conmueve lo que se suponía que estaba firme, ¿no? Entonces, más allá de los cambios funcionales, hormonales y orgánicos que se manifiestan en el desarrollo del cuerpo, la aparición del vello pubiano, en las zonas genitales, etc., el psicoanálisis considera que el puber es aquel que despierta del sueño de su niñez de una manera brusca y traumática, porque se enfrenta al otro sexo y no sabe qué hacer con él. Entonces, la pubertad es uno de esos momentos de la existencia en donde el ser hablante se encuentra con la conmoción de la falta de encaje entre los sexos. Nosotros no somos como los animales que tenemos los instintos que nos empuja al apareamiento y un programa biológico que determine nuestra vida erótica. No, el ser humano no tiene, y sea hetero o sea homosexual, se encuentra con la dificultad o con la falta de encaje armónico entre los sexos. Entonces siempre va a presentar dificultades, ¿no? La pubertad se modifica entonces la relación al otro sexo y también la relación a la imagen del cuerpo. Y vamos a ver cómo todas esas miradas más o menos tendenciosas o furtivas, como las palabras escuchadas, toman una dimensión nueva. Las cuestiones que nos fueron diciendo en la infancia tienen un peso o cambian su estatuto en la pubertad. La nueva relación a la imagen puede incluir a veces tatuajes, a veces piercing y a veces determinada vestimenta. Y por supuesto que algo también que vamos a encontrar es que en esta ruptura o en este despertar del sueño infantil, el puber no siempre o lo que hace es romper con los ideales de los padres. Entonces, este sacudón que implica esta nueva oleada del desarrollo sexual para un sujeto lo obliga a buscar soluciones, ¿no? De una manera distinta de cómo vino solucionando esto en la infancia. Entonces, el sujeto puber empieza a construir un yo de una forma distinta a la que los padres depositaron en él cuando era niño. Por ello es necesario que se oriente por el ideal. Para ello es necesario que se oriente por el ideal que está fuera de los padres. Se va a ir a fijar, va a buscar ideales que estén en el mundo exterior, en la vida por fuera del seno familiar. Es decir, sobre todo en los otros, en los pares, ¿no? Esto le permite al puber hacer una nueva elección de la vida, que sea estudiar una carrera profesional, realizar algún lazo laboral, encontrar algún vínculo amoroso con sus parejas, con una pareja, y realizar diferentes actividades que ya forman parte de una decisión personal y no de una decisión de los padres. Es decir, que la salida del adolescente es hacerse una nueva forma de vida, que le otorgue una satisfacción personal, particular, ¿no? Y esto hace que entre en tensión con los padres. Si ustedes, cuando nosotros desde nuestros dispositivos clínicos recibimos a los adolescentes, vamos a escuchar y es importante que le prestemos atención en cómo va construyendo este soy, ¿no? Que es lo que yo le escribo acá en el PowerPoint. Construcción de un deseo propio que se plasma en un soy, ¿no? Soy bueno para computación, soy un gran nadador, soy escritor de alma. Son las construcciones que va armando en su esfuerzo de salir de esta conmoción el adolescente,
¿no? Y que lo distingue de lo que depositaban en él los padres en la infancia. ¿Cuál es la dificultad que podemos encontrar en la actualidad con nuestros adolescentes, a diferencia de otras épocas, ¿no? Es que poco a poco la palabra va perdiendo valor, la autoridad paterna deja de ser la referencia que marca lo que está bien y lo que está mal, y hay otras instituciones en las que antes se refugiaba el adolescente que han ido cayendo en su en su estatuto de refugio, como son las instituciones educativas o los clubes deportivos. Por eso ni hablar en esta época de cuarentena, qué está pasando con nuestros adolescentes que no tienen esos lugares para refugiarse de la tensión en la que están con los padres. Al caer el valor de la palabra, también caen algunos valores de ideales, ¿no? Que se sostienen en lo simbólico y aparecen, que también lo vemos coexistir en nuestra época, aparecen otros modos de enlazarse a los padres que tienen que ver con tener celulares o con consumir, ¿no? Consumir, diferentes cuestiones, sea tecnología, sea marcas de ropa, sean youtubers particulares o sustancias tóxicas también, ¿no? Todo este movimiento forma parte de la adolescencia y tiene que ver con el esfuerzo de crear un ideal del yo distinto al que querían los padres. Otro elemento importante de la época es que al ser mayor cada vez la disposición de objetos tecnológicos, los vínculos sociales a través de las redes sociales y la relación al saber se transmitan a través del dispositivo. Y este dispositivo resuelve algunas cuestiones o algunas preguntas necesarias que se debe hacer un adolescente de una manera prácticamente anónima, ¿sí? Es decir, que el puber no va con sus preguntas a plantearlas a su entorno, a sus amigos, no necesita ir ya al amigo, al profesor, al entrenador o a los primos, a los tíos, a los padres, ya no necesita pasar por ellos, sino que va a Google, va a YouTube, y esto es un modo muy impersonal de relacionarse con los otros y con el saber. Por ejemplo, una paciente trans decía que sigue a youtubers trans que le van contando cómo es el proceso de cambio de género, ¿sí? Es decir, que no se detiene a pensar y a construir un modo particular de hacer su transición en función de su situación, sino que va a buscarlo en estos ideales que están atrás de una pantalla. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Lauri, yo voy anotando igual para que al final te haga, no sé si el resto también estará haciendo lo mismo. No veo ninguna en el chat, pero yo sí voy anotando para luego comentar con vos. Bueno, entonces avanzo. Dale. Bueno, entonces, otro elemento importante para presentar es cuál es el estatuto del síntoma para el psicoanálisis. ¿Sí? Porque el síntoma de ninguna manera es algo a lo que vamos a apuntar para eliminar, ¿no? Porque el síntoma lo planteamos como algo inherente a la subjetividad de cualquier persona. No hay subjetividad sin síntomas, ¿sí? Algunos tenemos síntomas que nos hacen sufrir más y nos interrogan más, y otros tenemos síntomas que son
egosintónicos, digamos, que van acorde a nuestro yo, entonces no nos interroga, forman parte de lo que llamamos nuestro carácter, nuestras mañas, entonces no nos hacen ruido y no nos hacen consultar. Pero cada síntoma en general tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, una cara oscura y molesta, que se nos atraviesa como una espina en la garganta y nos empuja a buscar y a pedir ayuda, y otra cara que funciona como un corazón que nos da vida, ¿sí? Que nos vivifica y que nos hace únicos y permite construir que muchas veces con eso es con lo que acompañamos a nuestros adolescentes, por lo menos desde la tarea del psicólogo, es acompañar a ese sujeto a que encuentre un modo de dejar de padecer de esos síntomas y que haga de eso algo singular, algo propio que lo enlace a los otros, ¿no? Y que le permita hacer pie para, para sentirse más feliz, por supuesto. Cuando voy a citar a algunos pacientes cómo se presentan, ¿no? A la hora de hacer una consulta, que me parece por ahí importante o interesante para pensar cuál es el estatuto de lo que vamos a llamar síntoma, ¿no? Dice un paciente: vengo porque hay algo que no logro acomodar en mí y no puedo esperar que la terapia hormonal lo resuelva, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otro dice: no puedo dejar de mirarme al espejo. Me veo la frente y mandíbula grande, el cuerpo demasiado musculoso. Nada de lo que me ponga me gusta cómo me queda. Termino volviéndome a poner el pijama y quedándome en la casa. Otro paciente dice: siento mucha ansiedad y no sé para dónde correr. Esto me pasaba cada vez que me obligaban a usar ropa de mujer. Otra paciente dice: tomé las pastillas de mi tío, solo quería dormir. Mi mamá se enteró que tengo novio. No aguanto los enojos de mi mamá. ¿Sí? Un poco para pensar cuáles son las dificultades con las que llega un adolescente o cualquier sujeto a la consulta, ¿no? Este modo de pensar la clínica va a contrapelo de las propuestas de la época que nos venden todo el tiempo objetos de consumo bajo la promesa del éxito rápido y la felicidad, ¿no? Los adolescentes en especial son más receptivos a estos engaños, porque bueno, como decíamos antes, como momento lógico de su vida, están buscando soluciones que le permitan construir su yo. Entonces, suelen prestar mucha atención a estas propuestas de éxito y felicidad que aparecen en los objetos de consumo. Ahora, te interrumpo un segundito. No sé Sí. cuánto te queda, pero 10 minutitos, ¿para? 10 minutitos. Sí, Bueno, por favor, dale. bueno, entonces vamos a... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, perdón. Bueno, ¿cuáles son los tópicos que vamos a abordar en la clínica con sujetos transgénero? Primero, un sujeto trans o no binario no presenta grandes diferencias con el paciente cisgénero, pero lo que sí podemos ver es que todos estos sucesos que son propios de la pubertad aparecen con una fragilidad mayor, en un sujeto trans. Por eso vamos a prestar atención a estos elementos para estar atentos y
y para ir reduciendo el sufrimiento que le genera, ¿no? Por un lado tenemos los fenómenos de inestabilidad de la imagen, ¿sí? Vamos a interpretar de que hay algún cortocircuito entre lo que es la imagen y lo que es el cuerpo. Por eso, el paciente presenta altos niveles de angustia y se sostiene en la pregunta: ¿quién soy para el otro? ¿Qué espera el otro que sea para él? ¿Por qué me miran tanto? Decía un paciente, espera un momento. Antes de iniciar este tratamiento, estaba tan angustiada con lo que sentía que decidí desarrollar mi masculinidad. Me puse a hacer ejercicios, aumenté mi musculatura, tenía el pelo muy corto, pero después no pude más y decidí hacer este tratamiento, ¿no? Hay algo del cuerpo sexuado que se presenta con mucha fragilidad, y esto hace que muchas veces se patologice la situación de un sujeto trans. Otro elemento que encontramos y al que tenemos que prestar atención es la referencia al origen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay una construcción respecto a al origen de ese sujeto, que se presenta como con mucho sufrimiento. Entonces, ahí construye la idea de que el hecho de ser trans o de devenir trans se vuelve en un modo de refundar el origen, es un nacer de nuevo, es una nueva oportunidad. Algo de esto también citaba la doctora la semana pasada, ¿no? Es toda esta construcción que trata de hacer borrón y cuenta nueva con el origen de ese sujeto. Y el tercer elemento es la carga del estigma social. Todo sujeto que llega a nuestra consulta, a medida que va hablando, va escuchando y vamos escuchando diferentes situaciones de violencia en las que fue sometido. Algunas veces fueron naturalizadas, otras veces no tanto, y a veces fueron generando movimientos de autoexclusión, ¿sí? Porque viene cargando con el estigma social. Esos tres elementos, como les decía, no hay grandes diferencias con cualquier persona que llega a la consulta, pero la cuestión del cuerpo, la cuestión del origen y el estigma social, tenemos que prestarle un poquito más de atención. Momentos de la participación del psicólogo en el equipo interdisciplinario. Primero que nada, el psicólogo solo aporta desde su especificidad. Es decir, que por más que trabajemos con una ginecóloga, un cirujano, un psiquiatra, cada uno tiene que aportar desde su especificidad. No hacemos todo lo de todos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el primer punto, y hay que tratar de no diluir las especificidades en un equipo interdisciplinario. El objetivo fundamental del trabajo del psicólogo tiene que ver con lograr que el profesional que solicita la intervención pueda restituirse en su función. ¿Qué quiere decir? Que si un médico, por ejemplo, se encuentra con algo del orden de la angustia, ¿no? O de estos que hemos nombrado en relación al cuerpo, que se muestran con demasiada fragilidad, y no tiene las herramientas para abordar eso. Cada uno tiene sus herramientas de acuerdo a sus disciplinas y no tiene exactamente las herramientas para abordar, por ejemplo, la angustia. Entonces ahí es cuando se solicita la intervención del psicólogo. También cuando un familiar o una persona cercana al paciente lo requiere, a criterio del integrante del equipo que advierte esto, ¿no? Como decía antes, cuando detectan puntos frágiles en el paciente que debería elaborar para afrontar mejor el tratamiento de readecuación corporal,
También ante la presencia de angustia, de consumo problemático de sustancias, la auto o heteroagresividad y la inestabilidad emocional. Además, cada vez que el sujeto lo solicite, aunque no puede especificar por qué necesita ir al psicólogo, también siempre lo vamos a recibir. Y sobre todo, siempre, y eso es algo que les sugiero a todos, cada uno de su disciplina, sabemos que para este tipo de pacientes que ha enfrentado y que choca con tantas barreras en su vida, nosotros no podemos nunca devenir una barrera más. Entonces siempre tenemos que estar accesibles a este paciente, poder acomodar los horarios, hacerle algún espacio sea en la institución pública o en el consultorio privado. Siempre es importante mostrarnos accesibles. Y bueno, eso es lo que tengo para proponerle como momentos de participación del psicólogo. Es una lista abierta, por supuesto, así que espero sugerencias. Y para finalizar, para considerar buenas prácticas contra la discriminación, esto también es una sugerencia y pueden aportar otros elementos. Primero, sostener en lo discursivo y en nuestro quehacer que la identidad de género es un derecho. Segundo, no patologizar la diversidad de género. Tercero, respetar y acompañar los diversos modos de hacer pareja y de ejercer la parentalidad. No proponer o no presuponer la heterosexualidad de nadie. Es más valioso escuchar que decir. Y no debemos aplastar con nuestros prejuicios los esfuerzos de quien nos consulta y provocar más sufrimiento o vulnerabilidad. Y por último, siempre nuestras intervenciones, desde el lugar donde cada uno aporte, van a estar dirigidas a mejorar la calidad de vida y el bienestar individual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lauri. Bueno, yo he anotado cosas, no sé cómo les ha ido a ustedes. Sí. Sobre todo porque no soy psicóloga. Bueno, aunque hago de psicóloga muchas veces en el consultorio, te digo, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Sé que contenés mucho a los pacientes y a la familia. Eso. Me llega esa información. En el chat hay un solo comentario de Claudia que puso: pienso que debemos luchar por informar y llegar más con la información constantemente a las personas. Los chicos del colectivo deben estar dentro del círculo donde estamos todos. Eso es lo que puso Claudia como un comentario. Muy bien. Así es. Pero bueno, no, tenemos que estar advertidos de que esto es un péndulo, ¿no? Y que va y viene esto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si empezamos tenemos unos minutos para el debate ahora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si se me escucha. Sí, Camila, perfecto. Bien, yo más que una pregunta quería hacer un comentario y una reflexión de lo importante que es también escuchar personas como ustedes que se han dedicado, digamos, a la formación y educar, y sobre todo eso, como volcarlo más allá del ámbito profesional que cada uno tenga, volcarlo en la vida cotidiana, de poder ir educando a las personas y al ámbito para poder ir deconstruyendo todas estas barreras que ya están tan naturalizadas, digamos. Uh-huh. Así que bueno, nada, agradecerles, que estuvo muy bueno, es súper fascinante escucharlo de personas que realmente lo saben explicar. Bueno, te agradezco. Sobre esto que comenta Camila, me permito comentarles que, bueno, a mí que por ahí estoy en hospitales generales, ¿no? A veces uno está en una guardia con gente que no tiene por qué saber sobre salud mental, pero sí tiene que poder respetar las leyes de identidad de género. Bueno, es un proceso de construcción, ¿no? En el cual vamos aprendiendo, más allá de que nos formemos, vamos aprendiendo día a día y que vamos aprendiendo de cada paciente o de cada persona, ¿no? Porque a veces no está ni siquiera en el lugar del paciente.
Y los equipos, ¿no? Bueno, son duros, puede haber mucho machismo, pero también más que nada es falta de información, ¿no? Entonces cuando uno empieza, porque por ahí me dicen, Miguel, pero es que yo no entiendo, yo no sé eso, ¿no? Yo no sé qué es que si hay una diferencia entre una travesti y una transexual, ¿no? Y entonces ahí cuando en medio de las guardias, en los espacios muertos, uno va, ¿no? Mini capacitando, ya después, cuando viene una persona trans, ya es como, no importa que diga un nombre de varón, pero no hay un trato de cómo se autopercibe. Y eso se hace desde los profesionales hasta con el policía que recibe en la puerta, hasta con los administrativos. Y bueno, pero bueno, es un proceso que, bueno, a construir, ¿no? Y en el cual todos tenemos, no necesitamos estar súper capacitados para ir aportando, ¿no? Sí, lamentablemente esto es como decir, estamos haciendo el trabajo al revés. Estamos haciendo el trabajo de hormiguita cuando en realidad toda persona que desde donde sea, como profesional, como administrativo, como lo que fuera en su rol social, tenga contacto con las personas transgéneros, debería estar capacitada. No solo con esto de la diversidad, sino de la diversidad en cuanto a la identidad de género, sino en cuanto a la diversidad en cuanto a orientación sexual, en cuanto a la cuestión de género. Es decir, nosotros, aunque la población y la sociedad no lo quiera ver, hay una cuestión de situación de violencia de género institucionalizada, como le digo yo, y naturalizada, que si uno no hace que se replantee eso, es muy difícil que se revierta en el accionar cotidiano, porque te estoy hablando de alguien, por ejemplo, que lo recibe al paciente para hacerle la historia clínica, o sea, cosas tan sencillas como esas, en donde se supone que debería ser bien recibido, y no importa lo que pase entre su documento y su imagen, y sea una cuestión de atención humanitaria, ¿me entendés? Personal, nada más. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta en relación a lo que escuchamos con Laura. Yo. Hola. Hola, Caro. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos saludé antes. En realidad no era una pregunta, sino algo que me viene así quemando la cabeza o el alma hace tiempo. Y es que yo veo de que existe la ley, existe la ESI, la educación sexual integral y todo lo demás, pero veo como que no se aplica o tengo hijos adolescentes y mi contacto con los adolescentes es que cuando necesitan saber de sexo no se informan de la manera adecuada, van los chicos por otros canales. Y también percibo que hay, no sé, yo digo, bueno, formar algo que los ayude, que los contenga, que los eduque, que le enseñen que el sexo es más que la porno, que por ahí les pasa, o que no es eso. Y sobre todo el tema de que yo veo en los adolescentes con los que mis hijos tratan, que muchos tienen una frustración, que dicen, no, fulano es re gay. Les digo, por favor, no los discriminen, y me angustia ver cómo ese chiquito hace lo que sea por fingir algo que no es, por el miedo al qué dirán, o porque no tiene nadie que lo acompañe o que lo contenga, o que las mismas adolescentes, cuando yo por ahí como mamá intento hablarles no sé, de educación sexual, hay algunas que me dicen, no, digo, si vos querés, digo, yo te acompaño a una doctora que te diga cómo utilizar pastillas anticonceptivas, te doy un ejemplo. Pero si los mismos papás tampoco acompañan o acompañamos a los hijos en eso, que es tan importante, no sé, mi angustia o mi cosa, no sé, mi deseo es decir, formar algo como para decirle, bueno, empecemos por los chicos, empecemos por los adolescentes, empecemos por decirles al centro de estudiantes, bueno, che, no sé, tenés un grupo de profesionales o tenés alguien que puede contenerte o asesorarlo
adolescente que se siente distinto, ¿no? No sé, hay otras vías, porque, no sé, yo percibo eso en algunos chicos, he visto como decía, ay Dios, bueno, debe ser bastante feo, entonces como que de nada me sirve que yo tenga la ley o que tenga un montón de profesionales buenos, si los chicos en esos momentos no saben a quién acudir. Y el tema del respeto, creo que tenés que respetar a cualquiera de lo que sea, al gordo, al flaco, al blanco, al morocho, no sé, yo tengo Sí, perdón, creo que por ahí va la cosa, digamos. Sí. Y vos te pones a ver los motivos de discriminación generalizados que hay, digamos que la orientación sexual o la identidad de género serían como un poroto a veces a la par de las cosas que pasan con los chicos. Laura, si me permitís, voy a leer lo que escribió Fabiana. Gracias, Caro. ¿Existe dentro de la psicología alguna especialización en niños trans? ¿O cualquier psicólogo está capacitado para atenderlos? Después, discúlpame, y va de la mano con la pregunta que hace Claudia, dice, si está puesto como ítem en la carrera capacitar a los futuros psicólogos. Está, en principio, cuando yo me recibí ya hace muchos años, no estaba, ¿no? Entiendo que ahora está incorporada en 2 materias que se llaman Ciclo Vital 1 y 2, donde se incluyen estos elementos, pero no estoy muy segura del modo de abordaje de estos temas. Y como carrera de especialización, no, hay posgrados. De hecho, en la Asociación Argentina de Salud Mental hay un curso de género transgénero, y después, bueno, hay instituciones que lo van abordando, pero no desde la universidad, por lo menos de Tucumán, yo no encontré nada. Tengo entendido que el Colegio de Psicólogos larga un grado de sexualidad y diversidad, o sexualidad o algo así, en el cual tienen un módulo sobre diversidad de género. Y luego te cuento desde mi experiencia, porque tengo una hija estudiando psicología, y sí se toca el tema de la diversidad, pero bueno, tengo la desventaja de que mi hija quizás haya estudiado junto conmigo, entonces está capacitada como para refutar muchas cosas que dice todavía no me ha llamado de la facultad como para decirme que la quieren echar, pero más o menos por ahí vamos. O sea, hace preguntas como que los sacude un poco a los docentes porque tiene otra base, otra formación, que quizás el resto de los chicos no lo tienen, pero de que están tocando el tema, lo están tocando. En psicología está en Vital 1 ella, ahora en este momento. Sí. Sí, lo que pasa es que hay que entender que también es una temática nueva, entonces como posgrado tampoco está tampoco en psiquiatría, pero se van abordando las temáticas. Por ejemplo, el Congreso de Psiquiatría del año pasado fue Concepciones Sociales de Género y su relación con la salud mental. Obviamente que eso generó un revuelo entre los psiquiatrones más conservadores, pero bueno, yo la verdad que muy feliz de que haya sido, hemos estado en algunas mesas, pero sí, y yo creo que también, a mí una vez, que tiene que ver con todas las temáticas, a mí una vez una psicóloga me preguntaba que quería un especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Y más allá que la UBA... ¿Un especialista de qué? No te escuché. En trastornos de la conducta alimentaria. Ah. ¿No? Bulimia, anorexia. Sí, sí. Y hay un posgrado, ¿no? En la UBA, pero a veces no es solamente hacer un posgrado, sino como, y que Laura puede, bueno, del psicoanálisis, esto, del deseo del analista, del deseo del psicoterapeuta y del compromiso, ¿no? De formarse, de supervisar los casos, más en una práctica tan nueva, ¿no? Entonces, no sé si todos, todas y todes estamos capacitados, ¿no? Porque hay algo que han marcado ahí, ¿no? Que habló Fabiana, que habló Laura, que tiene que ver con la accesibilidad, con estar accesibles. Y en el video que yo le paso ahora a Fabiana, muestra ahí cómo la falta de accesibilidad, ¿no? Puede ser expulsivo. De la misma manera
yo tengo pacientes que, porque acá, bueno, profesionales regulares hay en todos lados, que tienen buenas intenciones, pero no saben cómo contener y generan cierta expulsión en pacientes trans. Y no es solamente pacientes trans, también tengo ¿no? Esto que dice no confrontar esto de la sexualidad, ¿no? Una vez una chica lesbiana llegó a la guardia con un intento de suicidio porque, bueno, la familia no la aceptaba y encima la psicóloga, bueno, había hecho un movimiento ahí con la madre de, ¿no? Hay cuestiones ahí, más allá de... Miguel, lo que estás diciendo vos vas con lo que Gera puso ahí, ¿no? Un punto muy importante que habló y remarcó Laura es el tema de no presuponer la heterosexualidad, que es un error muy frecuente en el sistema de salud, que le pasa a los médicos y diferentes trabajadores. Que desde este punto ya se estigmatiza y desde ahí es una barrera que se crea en la consulta. No se establece un espacio de confianza y de alojo para el paciente, digamos. Eso, justamente lo que vos estás diciendo es lo que marcaba Gera ahí en ese comentario. Sí, una cosita más que me gustaría agregar a los comentarios que van enriqueciendo esta exposición, es que a las barreras de la orientación sexual o la identidad de género se superponen otros tipos, como capas, otros motivos de segregación que también tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con la cuestión de clases, con la raza, ¿sí? Entonces, todos esos elementos van haciendo que muchas veces nuestros pacientes lleguen o con una violencia muy naturalizada, ¿sí? O muy temerosos porque cargan con ese estigma social y pidiendo perdón todo el tiempo. Se manejan tratando de explicar a la familia por qué y entendiendo que no puede presentar a su pareja, ¿sí? con una carga extra, ¿no? de sufrimiento, porque las capas de segregación se van superponiendo, ¿no? Laura, ¿te puedo hacer una consulta en base a eso que acabas de decir? Sí, por supuesto. Que creo, ahí está, me pareció muy importante eso de marcar un poco que la sexualidad en la pubertad en realidad es tanto para personas cis como para personas trans, una irrupción que desarmoniza y que al mismo tiempo posibilita como reestructurar y el armado propio, ¿no? Sí. Pero también marcaste un poco que en personas trans hay como cierta fragilidad, creo que fue la palabra, y creo que es un poco en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Como fragilidad en relación al otro, o sea, a lo social, digamos, a las resistencias o a la falta de un acompañamiento. Así es. Ahí nos responsabiliza de otro lugar, ¿no? Una fragilidad individual. Lo que pasa es que ningún sujeto es por sí mismo libre de los otros, entonces esa mirada de los otros lo van construyendo, esas palabras de los otros lo van marcando, van traumatizando el cuerpo. Entonces, claro, está muy bien lo que decís, Carla, gracias. Fíjate que en relación a esto, y solo hablo desde la experiencia porque no tengo formación en psicología, y uno cuando escucha tantas historias o cuando analiza tantas historias que pueden empezar a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 10, a los 12, a los 18, a los 45, es decir, o sea, ¿qué cosas cuáles son los determinantes que hacen que esta situación se identificara, se razonara, se expresara y se quisiera mostrar a partir de los 5 años? ¿Y cuáles son estas cuestiones a partir de los 55? No sé si están entendiendo el panorama que les estoy mostrando, es decir, porque yo no tengo una uniformidad en cuanto a una edad determinada, específica, en donde la identidad transgénero se va a manifestar. Y creo que tiene muchísimo que ver con una característica personal que va en relación a cómo voy a responder yo a todo eso que ustedes están marcando. Porque hay personas que a los 5 años, 6 años se te paran y te dicen esto, y yo soy esto y quiero esto, y no van a parar. Y hay personas que se amoldan a los condicionantes sociales de manera de sacrificar su autopercepción por años. Así es.
y que los puede repercutir o no en su salud mental o no, que también ahí hay otro proceso. ¿Cuántos años he demorado en mostrar lo que soy y cuánto eso ha repercutido en mí? Y quizás y ahí tenemos lo que marcábamos con Miguel los otros días, de tener un paciente absolutamente alterado en su salud mental con 14 años, cuadros hasta psiquiátricos. Pueden tener personas de 55 años que evidencian su orientación, su identidad de género, la quieren expresar y lo ven íntegro como para decidir eso, pero demoraron mucho tiempo, o sea, todo el trabajo que han tenido que hacer depende muchísimo de su personalidad. Y todas las barreras que han tenido que superar. Sí. Y algo que marcaba Laura era también esto, de cuando llega la consulta, ¿por qué? O digamos, o sea, el tema de los cambios corporales, ¿no? Porque si no, caemos también en una lógica binaria de quiere ser varón o quiere ser mujer, ¿no? Y recordemos el género fluido, más en adolescentes, donde por ahí están, me pasó con algunos pacientes que me decía, me recuerdo que Fabiana me le derivó porque era un chique no binario, donde me decía, bueno, yo siento que soy como hombre, pero no me quiero hormonizar, o no sé, capaz que quiero, ¿no? Entonces digo, ahí poder marcar una pausa, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que mi mamá dice que si voy a ser varón, que sea varón, o si voy a ser mujer, que sea mujer, ¿no? Digo, ahí es como bien complejo, y ahí es donde, como diría el psicoanálisis, o sea, cada sujeto tiene las características propias de cada sujeto, ¿no? Entonces no hay una generalidad, ¿no? Para un posible tratamiento psicoterapéutico, decir que en todos, ¿no? Vamos a hacer tal cosa. No, bueno, quizás es el caso a caso. A mí me parece a veces que la diversidad, bueno, con Fabiana tuvimos una cuestión ahí con el tema de las letras en la marcha, en una mesa, donde se enojó una chica lesbiana porque decía de que no, que las letras eran importantes, ¿no? Y no sé, digamos, son tantas las letras que tenemos ahora, ¿no? Porque es como... Hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Ya la sacaron. Mira, sí, Laura, vos dijiste, ya casi terminando, dijiste que la cuestión del cuerpo sexuado, el binarismo, viste como inclusive dentro de una identidad transgénero, el binarismo está como muy incorporado, muy absolutamente incorporado. Inclusive el mismo paciente o la misma paciente tiene esa conceptualización del binarismo dentro tuyo. Y también están los que no la tienen. Ahí es donde viene el abanico de la diversidad. Ahí es donde viene esta posibilidad de que yo necesite el psicólogo en cualquier momento de mi atención con el paciente. Porque no es esto de que el psicólogo va a aparecer en la primera consulta. Capaz que sí, o el psiquiatra. A Miguel le mandé ese paciente en la primera consulta. Pero resulta que uno va transitando también con el paciente a lo que él pide, o ella pide, bueno, entonces quizás a posterior esa aceptación de decir, listo, soy esto, enfrento lo que venga, a lo largo del tiempo va necesitando que aparezca Laura, que aparezca Miguel, que aparezca Martín, el cirujano. Nunca se le pasó por la cabeza y de repente de ver todos esos otros cambios sí se le pasa por la cabeza. Es decir, es esta necesidad de saber que hay un equipo interdisciplinario que no necesariamente va a participar desde el principio y que puede tener un protagonismo en cualquier momento, o nunca, o quizás nunca. Así es. Quizás no para el paciente, sino para su mamá, su papá, su hermana, que necesitamos también el entorno que esté preparado para recibir toda esta transición y estos cambios. Y otra cosita que no quería dejar pasar, lo que dijiste de las etapas, Laura, dijiste de la adolescencia. Sí. Vos dijiste, en la adolescencia es como un pasar de los ideales de otro a mis propios ideales. Sí. Digamos, de tener como referencia lo que dice papá, mamá, o lo que dicen
los que me pueden dominar Los en cuidaron. este momento, claro, a tener mis propios, o yo diría a aprender a escucharse. Y esto puede pasar en la adolescencia, hablamos desde los 10 años en adelante, o puede pasar quizás un poquito antes. La cosa es de qué manera lo expresan. Les cuento que en general el no aguanto más, me voy de casa, o el no aguanto más, estoy peleando permanentemente con mi familia, ya no tengo paz dentro de mi casa. La paz que yo tenía hasta hace poco se acabó, todo es cuestión de conflictos. Esta cuestión de empoderarse con ellos mismos y decir lo que son, decir lo que sienten, generalmente pasa en la adolescencia. Y vos también dijiste otra cosa, de que ellos buscan información. Es impresionante con la información con la que llegan los adolescentes, y les estoy hablando como me ha pasado esta semana, un adolescente de 10 años y 9 meses que le dijo a su mamá: soy Agustín y a partir de ahora todo el mundo me llama Agustín. Se la sabe a la ley de identidad de género de punta a punta, entiende qué significa cada uno de los conceptos. Él dice que tiene derechos para ser Agustín y que si ella no lo acompaña, obviamente llegó la madre y la abuela al consultorio pidiendo auxilio tremendo porque no sabían qué hacer. Esto de buscan en otras personas trans lo que les está pasando a ellos. Entonces, vos decías, quizás buscan modelos. Y ahí viene la característica de su propia personalidad, a ver qué tanto me voy a copiar de este modelo o qué tanto voy a hacer mi propio ser transgénero. ¿Me entendés? Porque, yo les puedo asegurar que si escribo un libro tengo que poner 407 capítulos porque cada una de las historias que llegan son diferentes. Entonces, depende también muchísimo de la personalidad de cada uno. Sí, sí. Sí, en relación a lo que plantea cada uno y a cómo accede a la información, es importante tener en cuenta que disponen de todos esos recursos. YouTube, un niño me decía, yo un poco desafiante le digo, hay secretos que se esconden solamente en los libros. Y me contestan, no, absolutamente todo está en YouTube. Bueno, es la relación que tienen a los dispositivos que por ahí no forma parte de mi generación, o que recién está comenzando. Por lo menos en mi generación recién está comenzando, no es algo que está desde la infancia. Entonces, van buscando ahí. El problema por ahí con esta paciente y los youtubers trans es que el proceso es un proceso mucho más lento de cómo aparentemente lo están mostrando. ¿Sí? Entonces ahí es donde les aparece la angustia, la desesperación. Otra situación que la noté agravada por la cuarentena es la cuestión de la imagen, que está ligada a la mirada de los otros, el hecho de estar encerrados y de no tener una devolución de estoy cambiando, no estoy cambiando, estoy mejor, estoy peor, me queda bien, no me queda bien. Eso les afecta mucho, ¿no? A los adolescentes. Y otro elemento que encontré es la fantasía que empezó a sobrevolar de que cuando salgan del aislamiento obligatorio iban a ser otro. ¿Sí? Y bueno, y es un proceso mucho más lento, entonces acompañar y tener la oportunidad de acompañar a los pacientes con las expectativas que se van haciendo en relación al tratamiento también es importante. Bien, acá hay un comentario que hace Carolina Lobos. Dice, creo, en relación al psicólogo y desde el punto de vista del paciente, que tiene que ver también con la empatía, transferencia entre el analizante y el analizado. La empatía, sí, perdón Laura, esa es tuya. Sí.
La empatía tiene que ver con la posibilidad de ponerme en el lugar del otro, que es algo general que tenemos que buscar que se instale en la cultura, no solamente en el dispositivo de un análisis, ¿no? La empatía tiene que estar en cualquier momento, en un cualquier almacén. Cualquier persona, sí, cualquier persona tendría que ser empático con el otro. Desde el momento en que no juzgue, es empático. Y el problema es ese. El juzgar nos limita para ser personas. Después, Josita Zidane, Josi, estás trabajando en alta montaña. Ay, no te veo, no te puedo ver. El sistema de salud es expulsivo. Nuestra formación no es inclusiva, estoy totalmente de acuerdo. Ella es médica. Acá, trabajar con comunidades indígenas es atravesar un hueco en la formación comunitaria. Imagínense una lesbiana y gay indígena. No tienen lugar en la comunidad, son obligadas a irse. Para eso estás vos ahí, para que ahora sí tengan lugar. Haces un servicio especializado, atención a diversidad. Todos los expulsados lo atiende Josita Zidane ahí en Los Valles. Así es. Excelente. Sí, es así, se van superponiendo capas de segregación. Y bueno, eso lo notamos todos, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo me quedo callado porque tengo un montón de cosas, pero bueno, ya más o menos con referente a Fiorenzo, o sea, un día me surge la pregunta de decirle... Claudi, 2 minutos. Contá quién sos y quién es Fiorenzo. Perdón, es que ya pensaba que se acordaba mi nombre, pero no tienen por qué acordarme. Hay algunos que no. Bueno, yo soy Claudia, soy mamá de Fiorenzo. Mi hijo es trans y está haciendo su transición, ya lleva 3 años con la misma. Y bueno, empezó a los 15 años, casi 16. Bueno, cuando él empezó, así fue directo, dijo ya no pienso más en ustedes, ahora pienso en mí. Y bueno, y empezó con su proyecto de vida, y bueno, nosotros también, junto con él. Él me dice un día, yo no me acuerdo de mi infancia. Entonces yo me puse mal, porque digo, ¿por qué no te acordás de tu infancia? Entonces me empecé a dar vuelta en la cabeza, digo, capaz que él desde chico, ¿me entendés? Ya estaba pensando en esto, y uno lo truncaba con algunas cosas, y me dice, no, mamá, no me acuerdo porque capaz que hay algo que a mí me está frenando, ¿me entendéis? No me acuerdo de muchas cosas, pero no es que mi infancia haya sido mala. Con respecto al tema ese de que decía Lau, y con Fabiana, que lo tocaban desde la edad que se empieza. Yo cuando recibí a Fiorella, ¿me entendéis? Y fue Fiorella, hasta que él decidió ser transgénero. Entonces, yo le dije, bueno, pero no es por culpa, no. Él me dice, mamá, gracias a Fiorella soy lo que yo soy ahora, ¿me entendés? O sea, no tratamos en la familia de que no sea un duelo, o sea, de que no, Fiorella está acá en una foto como está, como la tiene él en su dormitorio, ¿me entendés? O sea, es él, porque yo decía, bueno, ¿qué hago? La tengo a Fiorella acá, porque te digo, no le vaya a hacer cosas que le esté haciendo daño y que diga mi mamá no me autopercibe como yo quiero, ¿me entendés? Entonces me dice, no, mamá, no, gracias a Fiorella yo soy lo que soy hoy en día. O sea, yo pienso que también el manejo de o sea, depende mucho. Yo no sabía nada de todo esto, ¿me entendés? O sea, era cero, o sea, cero. Y siempre lo voy a decir, como también digo con orgullo, lo que voy creciendo como mamá. O sea, pero voy creciendo porque yo sé que en algún momento no voy a estar, ¿me entendés? No voy a estar, y él va a estar fuerte para enfrentar todas esas cosas, lo que la sociedad le impone.
pero también trato de que mi hijo, o sea, de que mi hijo esté en una sociedad a donde estamos todos, ¿me entendés? Por eso te puse en el círculo, a donde estamos todos. No me gusta separar, soy más o menos de la idea de pensar como tiene Fabiana, a donde se atiende a todos los pacientes por igual, ¿me entendés? No a los trans por un lado. Bueno, entonces yo pienso que hay mucho que rescatar desde la parte, desde que se educa. Por eso soy partidaria de la ESI, como muchas de las mamás del grupo también, y soy partidaria de que en la facultad, cuando se enseña y cuando se reciben, se tendría, inclusive hasta de magisterio, ¿no? Se tendría que educar a esas partes para que cuando pase lo que pase, no haya que buscar una psicóloga que sea orientada a la diversidad, ¿me entendés? Todos tendríamos que saber eso. Ese es mi aporte, ¿me entendés? O sea, la situación en que uno vive te da para, como dice Miguel también, te da para seguir avanzando, ¿me entendés? Y creo que tenemos que avanzar. Creo que tenemos que avanzar porque hay mucho para dar, para dar, y también que tienen que recibir, ¿me entendés? Porque esto de la ESI, de la ley Micaela, de un montón de otras cosas más, son secuencia de algo que ya ha pasado y que se está analizando, ¿me entendés? O sea, que no queda de lado. Yo apoyo mucho a que los grupos de profesionales ayuden tan solo no al chico trans, sino a los papás también, ¿me entendés? Porque hay papás que a los psicólogos lo ven como dicen, no, esto es para locos, ¿me entendés? O sea, lo ven como que tenés que tener una enfermedad de locura para ir a un psicólogo. Y no es así. Yo he arreglado mi vida con un psicólogo, pero yo quería arreglar porque yo sabía que necesitaba y porque mi hijo también lo necesitaba, mi esposo también lo necesitaba y mi familia lo necesitaba. Entonces, pero no todos tienen ese panorama, ¿me entendés? Dijiste algo muy importante que yo no quiero dejar pasar, perdona que te interrumpa, pero yo, en lo que vos expresas y en lo que veo que expresa Fernando por ahí por sus redes sociales, uno puede analizar estas cuestiones. Él no tiene ningún problema de mostrar su imagen de Fiorella a sus 7, 5 o 6 años, pero no todos los chicos y las chicas trans tienen esa cuestión. Por supuesto. Eso, Fabi, eso va también en el curso de cada familia, ¿me entendés? O sea, yo no sé que no todo el mundo tiene una familia, o sea, mi familia es muy distinta a la de otro chico trans, o sea, Claro, pero no estoy hablando de la familia en sí, estoy hablando del niño, niña o adolescente que expresa a través de eso, digamos, a través de las redes sociales uno puede interpretar, o por ejemplo cuando yo pido fotos de las familias y pido fotos del antes y el después, hay chicos que no me quieren mandar y chicas que no me quieren mandar, porque eventualmente para ellos también es un proceso de aceptación o de visitar esto, lo que no quiero volver a lo que era cuando no era yo. Entonces es exactamente ellos, por ejemplo, ahora, de repente, cuando nunca se sacaron una foto, porque también me pasó, tengo pacientes que nunca se sacaron una foto antes de decidir la transición o de que se visibilice su identidad transgénero. Entonces, todos estos procesos tienen que ver con la personalidad de cada uno y entenderlo perfectamente y trabajarlo con la familia también. Puede generar muchos problemas dentro de la familia esto de que saca esa foto de ahí porque yo no quiero que esté, pero no, sí, o sea, no es solo una foto, es su historia de vida que está representada ahí y hay que entenderla también. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo, chicos? No, yo solo agregar que, bueno, la felicito a Laura porque sí es muy clara, siempre un gusto trabajar y escucharla, así que, nada, felicitaciones. Bueno, gracias, Miguel. Y gracias a todos. Laura, gracias. Bueno, gracias. Y bueno, como saben, estamos a disposición de los que necesiten.
y por eso les hacemos llegar esta bibliografía que tiene que ver con que dispongan por lo menos algún lugar donde hacer pie para hacer su recorrido en la formación. Yo les he pasado a ustedes, ya como para ir cerrando, les he pasado 2 casos clínicos, el caso clínico 1 y el caso clínico 2. Creo que los han podido abrir, ¿verdad? Sí, todos los han podido abrir. En realidad, el trabajo con los casos clínicos es para que nosotros, después de tomar lo que es psicología, psiquiatría y cirugía, vamos cerrando en cuanto leo el enunciado de este caso, lo que sé, y es una cosa. Voy escuchando otra presentación de otro aspecto de la persona, voy leyendo otra vez el enunciado y voy interpretando otra cosa. Es como que a partir de estos casos clínicos, al final, yo quiero que ustedes entiendan cuánto le faltaba o cuánto proceso de incorporar información tenían que hacer ustedes para poder leer este caso y dar solución o dar asistencia a esta persona que está aquí solicitándolo porque se sienta delante de nosotros. ¿Está bien? Quienes quieran ir desarrollando el caso, mandándomelo a mí por mail o lo que fuere, podemos hacer. Ustedes todos tienen Transformando Familias la dirección de correo, entonces a partir de ahí, de donde mandaron el comprobante, pueden ir incorporando los comentarios de los casos clínicos y yo los voy analizando y les voy devolviendo y vamos generando esta resolución. Es un proceso, no es una resolución estática entre lo que ustedes pueden devolver y lo que nosotros podemos leer de esa evolución como con un poquitito más de experiencia, digamos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ¿estamos, Lauri? Sí, estamos, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar hoy. Muchísimas gracias, Lauri, por hoy. Hermosa tarde como siempre. Vamos a subir la presentación en PDF de Laura y después vamos a subir el video. ¿Sí? Nuestro especialista en tecnología lo suba. Muy bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los saludo y nos vamos despidiendo. Chao, chao. Adiós. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, adiós. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, gracias.